Buena mañana a cada una de las personas que se encuentran en el recinto. Pues en primer lugar, por supuesto, unas palabras de agradecimiento y de felicitaciones al Capítulo Bolívar, a su presidenta, a su vicepresidente. Minutos, unas par de horas, nos hizo el presidente del instituto, el doctor Ulises Canosa Suárez, a participar este año en el Congreso Nacional en la hermosa ciudad de Bucaramanga, una ciudad rodeada de los pueblos más lindos de Colombia y que siento mía porque hace parte del Gran Santander. También quiero aprovechar el espacio para felicitar al instituto, para reconocer el trabajo y obviamente en cabeza de Ulises Canosa Suárez de lo que están haciendo en las regiones, en cada espacio del territorio colombiano. El día lunes van a estar en San Andrés, se está organizando un precongreso en Leticia, en Amazonas, y en cada lugar en donde están las siguientes generaciones de derecho, en donde están los estudiantes, y eso me parece que merece un fuerte aplauso. Bien, entonces para entrar en materia, la idea es analizar las declaraciones anteriores como prueba en los procesos judiciales. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es analizar el concepto de una declaración anterior. Básicamente, una declaración anterior es la manifestación de una persona que queda registrada en un documento o incluso en otra persona. ¿Es anterior a qué? Al proceso judicial. Los términos pueden cambiar, las etiquetas pueden cambiar, pero el fenómeno es el mismo. Por ejemplo, en materia civil se puede hablar de una declaración extrajuicio, un documento eminentemente privado o incluso una prueba anticipada. En cambio, en materia penal hablamos de entrevistas, declaraciones juradas, interrogatorio al iniciado, informes y también la prueba anticipada. Pero insisto, el fenómeno es el mismo. Es la declaración de una persona previa al proceso judicial que queda registrada, usualmente en un documento, pero también puede estar registrada en otra persona. Ese fenómeno que quede registrado en otra persona se le denomina testimonio de oídas. El objeto de mi ponencia básicamente es analizar qué uso probatorio tiene esas declaraciones anteriores al interior del proceso penal. Obviamente, uso probatorio. ¿Qué implicaciones probatorias tiene? Inicialmente quiero plantear, bueno, ¿y cuál es el eventual problema, profesor Ronald? ¿Por qué problematizar algo que en principio es tan sencillo? Hay dos tipos de problemas. Uno que me parece menos grave, pero lo menciono porque aún hay profesores y profesoras que lo mencionan. El segundo problema sí me parece un problema realmente serio. El primer problema es la inmediación. Pues evidentemente el juez que va a emitir la sentencia no estuvo presente al momento que esa persona dio la declaración. Entonces digamos que ahí tenemos un primer pero. Como el juzgador no tuvo contacto directo, hay que tener cierto recelo con la declaración anterior. Pero el segundo problema es mucho más grave e importante. Es la ausencia de contradicción. Usualmente en la declaración anterior no está la contraparte, no está el abogado de la contraparte. Y no solamente no está, sino que por obvias razones no puede ejercer el contradictorio, no puede hacer preguntas, no puede contrainterrogar. Y esa ausencia de contradicción nos resulta muy grave para el derecho probatorio. Recuerdo, me gusta mucho como el maestro Jairo Parra lo explica, cuando dice que la prueba jurídica es por definición dialéctica. Necesita ser producida, ser generada producto del debate entre las partes, requiere bilateralidad de la audiencia y las declaraciones anteriores usualmente no la tienen. ¿Por qué digo usualmente? Porque existe la prueba anticipada y la prueba anticipada sí, obviamente se produce ante un juez y hay debate probatorio, pero digamos que es la excepción. Por regla general no hay contradicción en la declaración anterior. Bien, vamos al tema civil. A mí me parece que el Código General del Proceso lo resuelve bastante bien, de una forma muy sencilla, pero le da mucha confianza al juzgador para efectos de la elaboración probatoria. ¿Qué hace el Código General del Proceso? Habla de una figura que la denomina documentos declarativos emanados de terceros. Entonces la idea es que un abogado, cuando presenta su demanda, puede constituir documentos declarativos emanados de terceros. El tradicional es la declaración extrajuicio. Vaya ante una notaría y declare y me trae el documento. Pero los autores han resaltado que también es posible hacerlo de manera privada. En la oficina tomar una grabadora o una filmadora y tomar esa declaración
y aportarla como prueba. Aquí un comentario. La naturaleza de esa declaración es de prueba testimonial, no documental, porque sus discusiones dentro del proceso no se tramitan como un documento. Ojo estudiantes, aunque está en un documento, ese elemento hace las veces de prueba testimonial. Ustedes se preguntarán, profesor Ronald nos acaba de decir que la contradicción es muy importante, y entonces ¿cómo yo ejerzo la contradicción en contra de un papel? Pues el código obviamente lo reconoce y dice que la contraparte y también el juez pueden exigir la ratificación del testimonio. Ese es el nombre técnico, ratificación. Pero la ratificación no es la regla general, se debe plantear por la contraparte o por el juzgador. ¿Y en qué consiste? Consiste en la exigencia de que el declarante deba comparecer para someterse a preguntas ante el juez. Pregunta: ¿y qué pasa si el declarante no va? Lo conversábamos hace un momento con el doctor Humberley. Pues en principio hay una respuesta fácil. Si no va, pues como no se permite contradicción, no hay prueba. Técnicamente hablando, en el vocabulario civil hay prueba sumaria. La prueba sumaria es una prueba no controvertida y en consecuencia no se puede tener en cuenta al momento de la emisión de la sentencia. Bien, pero ¿qué pasa cuando la razón por la cual no va a la audiencia es por algo que no se le puede atribuir a la parte? Por ejemplo, la muerte del declarante. El testigo murió entre el momento que da la declaración y el momento que tiene que ir a la audiencia de juicio oral. Es un tema que se debe reflexionar en el ámbito civil y a mí me parece un tanto desproporcionado decir que es prueba sumaria y que no se puede tener en cuenta al momento de la sentencia, porque la razón de la inasistencia no es atribuible a la parte y en consecuencia creo que se debería permitir su incorporación como prueba bajo una valoración menguada, pero el tema obviamente es objeto de discusión. Ya para pasarme a penal, en civil, si en definitiva está el documento declarativo emanado a tercero y está la declaración de la persona, pues se entiende que ambas son pruebas autónomas y el juez tendrá que entrar a valorar en sana crítica. Digamos, ahí el doctor Mena nos abrió un tema sobre sociedad probatoria, pero para efectos de mi exposición lo dejaré ahí. Bien, es una regulación simple, fácil de explicar. Ahora me paso a la regulación penal, que tiene unas dificultades en explicación considerables, pero intentaré hacerlo de la forma más sencilla que me sea posible. En materia penal, una declaración anterior tiene 4 posibles usos. 4. Primero, refrescar memoria. Segundo, impugnación de credibilidad. Tercero, prueba de referencia admisible. Y cuarto, testimonio adjunto. Las 2 primeras no hay ningún debate. Las 2 primeras consisten en que el documento declarativo, la ocasión anterior, tiene una especie de utilidad accesoria a la declaración que ocurre en el juicio oral. Entonces la persona va al juicio y dice: no me acuerdo de la dirección exacta, pero ¿sabe qué? Yo di una declaración, yo allí auxiliamos al declarante para efectos de que recuerde. O la persona comete algún tipo de contradicción y entonces la parte que le afecta a la contradicción la evidencia, y la impugnación de credibilidad, ¿cuál va a ser el efecto? Le va a restar valor probatorio a la declaración en el juicio oral. Se entiende entonces que la prueba realmente es la prueba en el juicio oral y lo demás termina siendo una herramienta para efectos de su valor probatorio. Hasta ahí ningún problema. Prueba de referencia. Admisible. La prueba de referencia en principio es inadmisible. ¿Por qué, profesor Ronald? Porque viola gravemente la contradicción o la confrontación, como se dice en materia penal. Digamos que yo no puedo confrontar un papel, por tal motivo la prueba de referencia no se puede tener como prueba. Pero cuando el testigo no está disponible, cuando hay una falta de disponibilidad del testigo, ahí sí se puede incorporar como prueba de referencia admisible. Casos fáciles, nuevamente, la muerte del testigo, perdió la memoria. Casos más complicados, el testigo no quiere comparecer a la audiencia, o comparece y dice: no respondo. Eso ya ha pasado. Que comete un delito, no me importa, no voy a responder a sus preguntas. Eso se entiende que también es una ausencia de disponibilidad funcional, porque el testigo no está respondiendo a las preguntas y habilita la incorporación de prueba de referencia admisible. Casos aún más difíciles que están por discutir. Una mujer
víctima de maltrato intrafamiliar, que declaró previamente y señaló al agresor, llega al juicio y dice: volví con él, aún somos pareja. Alego el 33, derecho a no autoincriminar a mi familiar, y no voy a responder sus preguntas. Está ejerciendo un derecho fundamental. La pregunta que se ha discutido en los estrados judiciales es si eso habilita sí o no la incorporación de prueba de referencia admisible. La Corte hay una providencia que parece decir que sí, siempre y cuando se demuestre un contexto de violencia de algún tipo en contra de la mujer. Es decir, no es una regla general. Hay que analizar el caso particular. Bien, vamos a suponer que logramos la incorporación de la prueba de referencia admisible. Pues se trata de una prueba autónoma, solamente una, porque no hubo declaración en el juicio, la persona no declaró, tenemos una. El código dice, y la jurisprudencia, que aquí sí se puede tener como prueba, pero es una prueba con un valor condicionado. El doctor Mena también lo ha analizado muy bien. Lo que dice la jurisprudencia es que se requiere corroboración de la declaración para poder condenar. En otras palabras, no se puede condenar solo con prueba de referencia, se requiere corroboración. Pero venimos a la pregunta de siempre: ¿qué tanta corroboración y de qué tipo? Y ahí entonces la idea del agujero negro, que es un punto muerto de la cultura jurídica colombiana, pero creo que hemos avanzado de a poco, pero hemos avanzado. Bien, último fenómeno y vamos terminando. El último fenómeno es el más polémico en la práctica judicial y desde los juristas penalistas. Es el famoso testimonio adjunto. La primera gran crítica, y es cierto, es que no está en el código, al menos a nivel literal. No hay ninguna disposición del código, la 906, que habilite el testimonio adjunto. Pero bien, la fuerza del presente judicial es indudable en Colombia y yo creo que no está mal que la Corte Suprema de Justicia cree figuras para armonizar los valores en juego. ¿Qué es el testimonio adjunto? La primera gran diferencia con la prueba de referencia es que el testigo sí está disponible. El testigo va a la audiencia de juicio oral, está presente para responder las preguntas que Fiscalía, Defensa, Juez y Ministerio Público quieran realizar. Pero, aunque está presente, se presenta una de dos cosas, palabras textuales de la Corte: una retractación de la declaración o una contradicción sustancial. Son dos expresiones de la Corte. Básicamente, ¿en qué consiste? Que el testigo está diciendo algo diametralmente diferente a lo que dijo en la declaración anterior. Entonces, cuando eso sucede, la parte interesada en la declaración anterior puede, si a bien lo tiene, incorporar como prueba autónoma la declaración anterior. Cuando esto pasa, entonces tenemos dos pruebas. Se parece mucho al Código General. Tendríamos la declaración anterior que se convirtió en prueba autónoma y tendríamos las respuestas o las respuestas que el testigo da en la audiencia de juicio oral. Dice la Corte, y el argumento es interesante. Defensores dicen: pero es que me violan la contradicción con la declaración anterior. Dice la Corte: no, usted en el juicio oral el testigo estaba disponible. Así que usted puede hacerle todas y cada una de las preguntas que desee en el juicio oral. Así que no hay ninguna contradicción afectada. O lo está, pero en una magnitud tan baja que no amerita la no incorporación de la declaración anterior. Repito esta idea. En el testimonio adjunto se discute el motivo de la retractación. ¿Por qué el testigo dijo una cosa antes y hoy está diciendo una diferente? Ahora, ¿cuál es la gran diferencia entre la impugnación de credibilidad y el testimonio adjunto? Que con el testimonio adjunto, la judicatura, los jueces, pueden fundamentar una condena con una declaración anterior. En cambio, con la impugnación de credibilidad no se podía hacer porque su efecto era diferente. Lo último y más polémico de la Corte en el año 2023-2024 es un caso en donde un fiscal hace todo el ejercicio de testimonio adjunto, pero se le olvida un paso importante. No pide formalmente la incorporación de la declaración como testimonio adjunto. Es decir, el testigo va a la audiencia, el fiscal evidencia la retractación, se le cuestiona por la retractación, pero el fiscal se le olvidó un paso que en derecho probatorio penal es muy importante, y es el acto de la incorporación del juicio oral. La Corte Suprema de Justicia dijo que aunque el acto se omitió indiscutiblemente,
Lo cierto es que materialmente en el juicio oral ocurrió todo y cada uno de los pasos del testimonio a punto. Y en consecuencia, aunque se omitió ese paso, la prueba sí se incorporó y mantuvo y confirmó la condena correspondiente. Bien, conclusiones y reflexiones finales. El derecho probatorio penal tiene una regulación muy compleja, basada quizás en la idea de un sistema por jurados. Nosotros, en Colombia, no tenemos jurados y no se avisora en el tiempo cercano. Creo que las reglas procesales penales de producción de la prueba deben alivianarse, deben permitir el ingreso de información relevante y fiable, que es el camino para lograr de la mejor manera que nos sea posible la verdad de lo acontecido. Y creo que la mayor preocupación de los penalistas debe estar en dos de las conferencias que se dio el día de hoy. La primera, sobre la presunción de inocencia. ¿Cuándo se cumplen las condiciones para vencer la presunción de inocencia o desvirtuarla? Y la segunda pregunta, ¿cuándo hay prueba suficiente para dar por probados los hechos? Muchas gracias por la atención y espero que este mapa general